Ah, bueno, pero entonces no es otra cosa. no, escribieron tanto ustedes que ya vieron, todos escribieron un examen, pero tiene como 15 hojas. Y, y yo tengo que leerlos todos, ¿verdad? Porque no podemos al Team Marín colocarles nota. Pero ya vamos dentro. Vean, en la última sesión, pónganme contexto, a ver cómo nos recordamos. ¿De qué títulos de crédito platicamos? ¿Se recuerdan que dijimos que al principio del curso, títulos de crédito, al medio del... La molesta, María José. El conocimiento de embarque, Lick. Hablamos del conocimiento de embarque, solo del conocimiento de embarque, Domingo. Y de la carta de porte. Y así es. Así, sí. Y de la carta de porte. ¿Se recuerdan que dijimos que los títulos de crédito representativos de mercaderías tienen una relación directa con contratos, ¿verdad? Entonces hablábamos de esas generalidades de los títulos de crédito que son representativos de mercadería y hacíamos esa relación con contratos mercantiles. Vamos a hacer un resumen de repaso así rápido para que ustedes lleven un hilo conductor, no porque ya lo vimos, pero vamos a ir así rápido. Los que siempre están van a llevar el hilo conductor. Los que se aparecen solo para examen, igual el examen refleja eso también. Entonces encontramos que los títulos de crédito son representativos de mercadería. Esa es la naturaleza jurídica de estos títulos de crédito que estamos viendo. Aparte de que la naturaleza es de ser títulos de crédito, así en general, tienen la especificidad de estos títulos de crédito que son representativos de mercadería. Es decir, son títulos representativos. Esa es su naturaleza. Encontramos entonces que tenemos que representan los títulos de crédito valores pecuniarios, valores en mercaderías, porque al final se convierten las mercaderías en un valor pecuniario, porque ahí está desglosado ese precio de las mercaderías, ese contenido de las mercaderías. Encontramos que esos títulos de crédito pues son creados para su circulación. Cuando hablamos de que los títulos de crédito circulan, estamos hablando que son susceptibles de endoso y son susceptibles a través del endoso y la entrega del ejercicio del derecho incorporado en él o de la transferencia de ese derecho incorporado, ¿verdad? A un tercero. Encontramos a su vez que estos títulos de crédito no son solo representativos de esos valores pecuniarios, sino son instrumentos con categoría jurídica de títulos de crédito que van a permitir con una vida propia esa circulación, esa utilidad en la circulación de bienes y servicios, circular riqueza, ¿verdad? Ese es el fin último, hacer circular esa riqueza incorporada, ya sea en dinero, ya sea en valores representativos de mercaderías, en el mundo comercial, en el mundo financiero. Encontramos entonces que ahí tenemos la factura cambiaria en donde se sustenta, es decir, contiene como título de crédito un contrato de compraventa mercantil al crédito. Llevemos el orden, llevemos el hilo. Tenemos un contrato de compraventa mercantil al crédito de mercaderías y entonces el vendedor crea la factura cambiaria, el comprador obligadamente la acepta porque es de aceptación obligatoria y posteriormente cumple la obligación de pago. Entonces ahí estamos, ya vimos plazos, ya vimos modos, ya vimos todo. Tenemos entonces ya la creación de la factura cambiaria. ¿Qué contiene esa factura cambiaria? Un contrato de compraventa mercantil al crédito.
Yo les doy los nombres completitos para que ustedes puedan aprenderlo así. Así responden completamente las cuestiones de examen. Encontramos entonces qué son estos títulos de crédito. Tenemos una definición doctrinaria o una definición legal. En cuanto a la factura cambiaria, vamos a decir que es un título de crédito representativo de mercadería por medio del cual se sustenta un contrato de compraventa al crédito, contrato de compraventa de mercaderías al crédito o una prestación de servicios al crédito. La misma puede estar contenida en soporte papel, física o materialmente, o puede estar contenida en un soporte electrónico. Ya vimos eso en la desmaterialización de los títulos de crédito. Encontramos entonces que autorizado, convenido, ese contrato de compraventa mercantil al crédito, nace a la vida jurídica la factura cambiaria. Ya dijimos que es. Encontramos ese contenido de la factura cambiaria, tenemos la factura cambiaria, ya dijimos que su naturaleza es de título de crédito. Pero no solamente eso, sino también a su vez más específico de título de crédito representativo, porque es título de crédito representativo de mercaderías. Entonces ahí tenemos la naturaleza jurídica. Ya encontramos que tiene requisitos que se deben de cumplir. Para eso nos vamos al código y nuestro código de comercio establece en el 386 los títulos de crédito, ¿verdad? Los requisitos de esos títulos de crédito del 85 que ya vimos ahí, la definición legal y que venía en el examen y algunos, si no es que bastantes de ustedes no lo respondieron. Entonces encontramos, por eso les pido que pongan atención, especialmente los que no respondieron no están en la clase. Así es que ustedes, yo espero que sí. Entonces tenemos ahí que son en el 385 los títulos de crédito, en el 386 requisitos generales. Esos requisitos los vamos a aplicar a la factura y nos vamos a los requisitos especiales. ¿Dónde dijimos que están los requisitos especiales de la factura? Alguien que nos envíe a ese lugar. En el artículo 594, licenciada. En el 594 establece otros requisitos. ¿Por qué otros? Porque ya tenemos los del 386. ¿Sí? Entonces, más o menos 200 y fracción de artículos adelante, tenemos los otros requisitos. Esos son los especiales. Entonces, ¿cuántos requisitos debe cumplirse para crear una factura cambiaria? ¿Cuál sería la respuesta? 9. 9, 5 generales y 4 especiales, ¿verdad? Si les preguntan cuántos especiales, 4. ¿Cuántos generales? 5. Y si repiten 5, 5, 5, 5 en 13 títulos de crédito, se les va a quedar. Ahora, si no se les queda, a lo mejor los votaron de pequeños, porque ya es un fenómeno eso. Entonces, encontramos que ya tenemos los requisitos generales y especiales de la factura. Dijimos que tiene características. Es un título de crédito formal, es un título de crédito completo. Ya no voy a decir por qué, porque eso ya lo vimos. Es un título de crédito incondicional, autónomo, está revestido de ese rigor cambiario porque nos podemos ir a la acción cambiaria para ejercitar el derecho. Es un título abstracto, es un título que contiene obligación de pago, entonces es obligacional y es un título que se crea a la orden de persona determinada. Muy bien. Entonces vamos a continuar y nos damos cuenta que hay elementos personales que intervienen en la factura cambiaria. Fíjense que de todo eso no preguntamos en el primer parcial. ¿Qué quiere decir eso?
que a lo mejor le vamos a preguntar todos los requisitos de todos los títulos de crédito en el segundo parcial, pero eso los tiene que saber usted muy bien. Entonces ya tenemos 7, ya tenemos 7, ya tenemos 9, ya tenemos 12, ya tenemos, y van a ver que se van a divertir para Semana Santa. Entonces tenemos a los elementos personales de esa factura cambiaria. ¿Quiénes dijimos que son esos elementos personales esenciales y secundarios? Entonces tenemos ahí al creador de la factura cambiaria. ¿Quién es ese creador? El librador. ¿Quién es ese librador? El vendedor. Pero tenemos al comprador. Ese comprador, ¿quién es? El aceptante en un momento determinado también. Y finalmente, el tenedor o beneficiario. Ya no digo qué hace cada uno, que ustedes ya lo deben saber. Luego entramos a los secundarios. Hacemos circular la factura cambiaria. Esa factura cambiaria entonces tiene endoso. Porque eso sí lo respondieron bien, el endoso. Que venía también. Entonces, tenemos ahí la factura cambiaria que se endosa para su circulación. Entonces, tenemos endosante y endosatario. ¿Sí? Y entonces agotamos las personas que intervienen. Se recuerda que hay plazos de creación y plazos de aceptación y devolución de la factura. ¿Cuáles son los pasos de creación y envío? Me lo dicen con su fundamento, por favor. Creación y envío de la factura. Dick, ¿no es el 596, 48 horas máximo para crear y para enviarla a 3 días máximo? Ahí estamos. ¿Quién debe hacer eso? El creador. El creador. ¿Quién es el creador? Melissa. El creador es el librador o el vendedor. Exactamente, el vendedor. La palabra, el nombre que a ustedes más se les facilite. Porque si colocan creador está bueno, librador está bueno y vendedor mejor. Y entonces vendedor se les queda más rápido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese plazo que tiene el vendedor para crear la factura y enviarla si no lo hizo cuando entrega la mercadería. Bueno, ¿qué tiempo tiene el aceptante para aceptar la factura y para devolvérsela al librador? Que él en un momento va a ser librado, ¿verdad? Yo estoy aquí con mi código, solo me dicen a dónde tengo que ir porque yo no tengo muy buen manejo de código. Entonces voy a aprender eso con ustedes. Tiene en el 599 están los plazos de devolución, licenciada. 599. ¿Cuáles son, Alberto? Si es en la misma plaza, son de 5 días. Si es en diferentes plazas, son de 15 días. Muy bien. ¿Y a qué se refiere la misma plaza o distinta plaza? En el mismo lugar, se puede decir que en el mismo mercado o localidad, ¿eh? Y en diferentes plazas y en otro, un ejemplo, en otro departamento. ¿Quiénes deben estar en la misma plaza o quiénes están en distinta plaza y aplica esos plazos? En la misma plaza debe estar tanto el vendedor como el comprador, el librador o el librado, ¿eh? Muy bien, ya vieron cómo saben ustedes. Es solo que no tengan miedo. Entonces ahí tenemos eso, ¿verdad? ¿Quién debe ser? El vendedor y el comprador, ¿verdad? Que deben estar en la misma plaza, en el mismo mercado, en el mismo lugar, como decían ustedes. Entonces se cumplen esos plazos, 5 días, 15 días, dependiendo del caso concreto. Muy bien. Entonces ya tenemos los plazos de la factura cambiaria. Dijimos entonces que tenemos ahí esa factura cambiaria, tenemos ahí que se relaciona directamente con el contrato de compraventa mercantil al crédito.
Entonces, vean ustedes, si la factura cambiaria no es atendida o una factura cambiaria no atendida, establece la doctrina, entonces, ¿qué procede? Procede primero el protesto, porque entonces el protesto ya con... ¿Qué es antes del protesto la factura cambiaria? A ver quién me dice. Antes del protesto, Lick, es ¿Sí? un título de crédito. ¿Y después del protesto? Es un título ejecutivo. Muy bien, José Manuel. Ya vieron ustedes cómo saben. Me encanta cuando saben. Entonces ya tenemos un título ejecutivo. Era un título de crédito solamente, ahora es un título ejecutivo que nos permite, así merito Danilo. Entonces, ¿qué nos permite ese título de crédito convertido en título ejecutivo? Se perfeccionó, ya es un título perfecto para el ejercicio de la acción cambiaria, ¿sí? Para el ejercicio de la acción cambiaria. ¿Por qué vamos? ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción cambiaria? Falta de aceptación, falta de pago, pago parcial. Entonces, ¿dónde está eso? 615 en adelante, Código de Comercio. Nos vamos entonces en esa relación de la factura cambiaria con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Se hace esa estricta relación porque es el negocio jurídico subyacente, es la compraventa al crédito, el negocio jurídico que da origen a la creación de la factura cambiaria. Imagínense ustedes que la factura cambiaria es contentiva de un contrato de compraventa mercantil de 1 millón de tenis, 1 millón de pares de tenis, quiere decir 2 millones de tenis, ¿verdad? En la individualidad, en la unidad de la mercadería. Entonces tenemos 1 millón de pares de tenis. Esa fue la compraventa al crédito. Ejemplo. Vienen de muy lejos. Hablemos de la China. No sé si es prohibido, pero nosotros pongamos el ejemplo. Entonces, va a haber una transportación, ¿verdad? De la factura cambiaria que contiene esa mercancía, ¿verdad? Comprada al crédito. En negocios internacionales va a estar contenida en una póliza de importación, obviamente, ¿verdad? Pero como se sustentó un contrato de compraventa mercantil al crédito, procede el aprendizaje de la factura cambiaria. Entonces tenemos que, ya dijimos, si no se cumple, si la obligación contenida en esa factura cambiaria, si no hay una obligación cumplida, si no hay una factura cambiaria atendida, pues procede la acción cambiaria, ¿verdad? Después del protesto. Ahora resulta que compramos, está el crédito y todavía no vemos la última parte de la acción cambiaria, sino que como es una gran cantidad de mercaderías, necesitamos transportarlas. Como vienen de muy lejos, para que no se enoje el mundo, pensemos que vienen de la China continental o pensemos que vienen de la China Taiwán. Entonces, así no hay problema, ¿verdad? Pero los dos lugares quedan muy lejos en la geografía y en la geopolítica. Entonces, vamos a transportar esas mercaderías. ¿Qué necesitamos para transportarlas? Lo primero que hicimos para que existiera una factura cambiaria fue un contrato de compraventa mercantil al crédito. ¿Dónde está contenido ese contrato? En la factura cambiaria, le dio origen a ese título de crédito. Pero ahora vamos a necesitar
trasladar de un lugar a otro las mercancías de la China a China o de la China a Taiwán. Entonces, ¿ustedes qué necesitan? A ver quién nos dice. Procede, licenciado, muy buena tarde, lo que es la carta de porte. Antes de la carta de porte, Omar Daniel. Em, Iba bien en el primer parcial, pero ya me voy a arrepentir. No, ahorita enderezamos ¿verdad? veredas. Ahorita me reivindico. Sí, conocimiento de embarque. Y antes de eso, la tercera es la vencida. Sería para mí la factura cambiaria, o sea, el contrato. Ah, no, pero eso ya está. Ah, bueno. Eso ya está, pero ¿a qué contrato está haciendo referencia usted? Representativo de mercancías, no sé si a eso se refiere. Sí, pero usted se hace referencia ahorita al contrato de compraventa mercantil, al crédito. Sí. Bueno, entonces eso le dio nacimiento a la factura cambiaria. A ver, Danilo, ¿tiene buena su micrófono? Muy buenas tardes, y compañeros, buenas tardes, licenciada. Sí. Hola, Danilo. Cuéntenos entonces, ¿qué necesitamos? Ya está el contrato de compraventa mercantil al crédito, ya tenemos la factura cambiaria, necesitamos trasladar de un lugar a otro las mercaderías. Debe suscribir un contrato de transporte de mercancías, usted elige, sea por vía marítima o terrestre y vía aérea. Muy bien, Danilo, ahí estamos, ya vio Omar Daniel. Entonces encontramos que no tengan miedo, participen porque así uno aprende. Lo peor que puede pasar es que lo que uno diga no está correcto, pero para eso estamos aquí. Si no, estuviéramos en la NASA, ¿verdad? Entonces, vean ustedes. Para darle vida a lo que nos dice Danilo, yo dije que la mercadería venía de las chinas. Entonces necesitamos un conocimiento de embarque, pero para que haya conocimiento de embarque necesitamos previamente darle vida a un contrato de transporte de cosas. Las mercaderías son cosas mercantiles. Entonces, encontramos ahí esas cosas. Encontramos ahí que están contenidas en una cosa mercantil, que en este caso va a ser el título de crédito. Encontramos así, suscribiendo, como decía Danilo, el contrato de compraventa, de transporte de cosas, aparece el conocimiento de embarque. Entonces, ¿qué es el conocimiento de embarque? ¿Verdad? Es un título de crédito representativo de mercaderías y contentivo de un contrato de transporte de cosas vía marítima. Si usted no coloca el final de lo que yo dije, no está bien, porque solo de cosas, solo de mercaderías, no está completo. Entonces, ahí tenemos el conocimiento de embarque. Lo vamos a definir de esa manera, ¿verdad? Que es ese documento, ¿verdad? Ese título de crédito representativo de mercaderías, contentivo de un contrato de transporte marítimo, ¿verdad? Ese es un transporte marítimo, por medio del cual las mercancías o las mercaderías se trasladan de un lugar a otro. Entonces, esas son mercaderías en tránsito. Encontramos entonces que ahí nace el conocimiento de embarque, ¿verdad? Porque estamos hablando que se suscribe un contrato de transporte de cosas, de mercaderías vía marítima, ¿verdad? De mercaderías en tránsito vía marítima. Entonces ya tenemos nuestro conocimiento de embarque. Vamos a decir que un 50% de esa transportación se hace vía marítima. Entonces se le da existencia o vida jurídica a un contrato de transporte de cosas vía marítima o de cosas en tránsito vía marítima o
o contrato de mercancías de transporte marítimo, y otro 25% de esa transportación la vamos a hacer vía aérea. Entonces las mercaderías vienen en el buque y atracan en Miami. Entonces ahí ya se cumplió con el contrato de transporte de cosas vía marítima, ya se sustentó, se ampararon en la transportación esas mercaderías en tránsito con el conocimiento de embarque y llegamos a Estados Unidos. De allá para el puerto en Guatemala se van a trasladar vía aérea. ¿Qué necesitamos hacer ahí, jóvenes? Ahí en la carta de porte. La carta de porte, licenciada. Primero, suscribir un contrato de transporte de cosas vía aérea, ¿sí? Son mercaderías en tránsito vía aérea. Entonces, las trasladamos en un avión de carga hacia Guatemala. Van a estar en Puerto Santo Tomás, van a estar en Puerto Quetzal, en el puerto que ustedes elijan. Pero de ahí deben llegar a la ciudad. Ya llegaron a Santo Tomás. Ya llegaron a Puerto Barrios. ¿Qué hacemos ahora? Sí, Omar Daniel. Gracias. Una consulta, Ligda, dispense. Si, digamos, el transporte marítimo viene de parte de una compañía que tiene el potencial, ¿verdad?, internacional de no solo trasladar las cosas vía marítima, sino que también tiene el servicio aéreo, puede consignarse en un mismo contrato de transporte de cosas las dos vías de transporte, licenciada, en un mismo documento. Podría ser que se hiciera la observación, sin embargo, estamos hablando de 3 contratos diferentes. Primero, el contrato de transportación vía marítima, o sea, un contrato de transporte marítimo. Eso lo hablemos en buen chapín, popularmente. Lo realizan las navieras, ¿sí? Ellos conocen de eso. Por el otro lado, llega y atraca el buque allá en las costas de Miami, y entonces otro contrato de transporte de cosas, porque ya no va a estar sustentado, Omar Daniel, en el conocimiento de embarque, sino va a estar contenido en la carta de porte. El segundo contrato nos da carta de porte. Muy bien, licenciada. Entonces, aquí vamos a decir que no, Omar Daniel, porque nos urge aprender conocimiento de embarque y carta de porte. En la vida profesional hay que ver los casos concretos. Muy bien, licenciada. Totalmente entendido. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ya se vino la transportación de las mercaderías, de los tenis ya están en Puerto Santo Tomás. ¿Qué necesitamos hacer para que lleguen a la ciudad de Guatemala? Hacer un contrato de transporte de cosas, pero por vía terrestre. Crear O suscribir un contrato de transporte de cosas vía terrestre, porque teníamos vía marítima, teníamos vía aérea, pero no teníamos vía terrestre. Entonces el ejemplo es para que usted tenga de todo y estudie como le dé la gana, pero que aprenda. Entonces ya tenemos ahí la transportación vía terrestre. ¿Cómo vamos a crear este contrato? ¿Cómo se va a suscribir este contrato? Pues lo vamos a hacer desde el transportador, ¿verdad? O el porteador, o el fletante, o el transportista. Y el propietario de las mercaderías, o el representante, ¿verdad? Dependiendo si es una persona individual o jurídica. Entonces, ahí tenemos
nuestra carta de porte que contiene el contrato de transporte de cosas vía terrestre. Se fijaron con la misma mercadería de la factura cambiaria, de la compra-venta, creamos un transporte de cosas a través de un contrato de transporte marítimo, ¿sí? Conocimiento de embarque. Después creamos un contrato de transporte de cosas vía aérea, con un avión de carga, ¿verdad? Como transporte. Y esos mismos tenis, que era 1 millón de pares, los transportamos de Santo Tomás para la ciudad de Guatemala vía terrestre. Otro contrato de transporte de cosas vía terrestre. Y otra carta de porte. Entonces llevamos un conocimiento de embarque y 2 cartas de porte y 3 contratos de transporte de cosas, si ustedes se dan cuenta. Entonces, en un solo ejemplo. Entonces ya tenemos ahí los contratos de transporte de cosas vía terrestre, vía aérea, vía marítima. O sea, el primero vía marítima, el segundo vía aérea y el tercero vía terrestre. Entonces ahí tenemos la carta de porte y el conocimiento de embarque. Encontramos que todos estos títulos de crédito tienen características que ya las vimos. Tienen caracteres especiales que nos da la doctrina. Igualmente estamos viendo que se cumplen estas características. Son títulos de posesión, son títulos de disposición y son títulos de tradición. Son de posesión porque consigo está el título y la mercadería, porque está representada. Entonces yo poseo. Una vez posea el título, poseo la mercadería en representación simbólica. El título de disposición. ¿Por qué? Porque se dispone a través del título de la mercadería. Se dispuso comprar al crédito, se dispuso transportar la vía marítima, se dispone transportar la vía aérea en otra parte y finalmente hacerla llegar vía terrestre. Es disposición. Igualmente esa mercadería hay que transportarla de un lugar a otro para los efectos que el destinatario decida. ¿Qué quiere el comprador de una mercadería? Y al crédito además, llevarla al mercado, venderla, obtener los costos y las ganancias. Eso es un comerciante. Entonces tiene título de disposición, de posesión y de tradición. ¿Por qué de tradición? Es de entrega. Si se endosa, si va a la circulación, si tan pronto se hace llegar, entonces ese título de crédito es de tradición. Entonces ahí tenemos las características del conocimiento de embarque y la carta de porte, ¿verdad? Ya dijimos que hay elementos personales. ¿Quiénes participan? Porque ya dijimos en el conocimiento de embarque. ¿Quiénes participan en la carta de porte? El transportador. Igual que se denomina en el conocimiento de embarque, el porteador, el fletante. Es el que llamamos el transportista, ¿verdad? Que es la persona autorizada para crear conocimientos de embarque y cartas de porte. ¿Por qué? Porque la ley lo faculta. Entonces tenemos al cargador y finalmente al destinatario. ¿Cómo podemos denominar al transportador, porteador o fletante? También remitente. También remitente.
podemos ver que ese cargador, ya sea a título personal o por medio de terceros, se obliga a hacer llegar de un lugar a otro la mercadería, de trasladarla de un lugar a otro. Y el destinatario la recibe y es beneficiario, es consignatario o es propietario o es comprador, ¿verdad? De esas mercaderías. Pero ya no lo llamamos comprador porque ya estamos frente a un contrato de transporte. Pero como esas mercaderías estamos diciendo comprador porque son la de la factura cambiaria, ¿verdad? Las que están respaldadas y contenido el contrato en la factura cambiaria, para que en un solo hilo lleven ustedes la mercadería comprada y la mercadería transportada y finalmente vamos a ver la mercadería depositada. Entonces, ¿cómo se van a crear la carta de porte, el conocimiento de embarque y la carta de porte y la factura cambiaria, el conocimiento de embarque y la carta de porte? Pues llenando, cumpliendo los requisitos que establece la ley. ¿Dónde están contenidos? En el 386, los generales. Eso les venía en el examen, en la pregunta 1, y la mayoría la respondió bien. Otro gran grupo, pues ni miró. Entonces, vean por qué hay que copiar la pregunta. Porque ya no sabían qué pregunta era y copiaban lo primero que encontraban, ¿verdad? Entonces, eso ya saben qué pasa. Encontramos entonces que tenemos que cumplir con los requisitos del 386. ¿Y dónde están los requisitos? Porque ya vimos dónde están los requisitos de la factura cambiaria. Se requieren los generales y especiales para crearla. Ahora vayámonos a los requisitos generales y especiales del conocimiento de embarque y la carta de porte. ¿Dónde están ubicados? ¿Quién nos En el dice? 589, licenciada. En el 386 y en el 589. ¿Sí? Para que no se les olvide. Ya vieron que yo repito 1000 veces el 386. Y cuando pido requisitos, no los escriben ustedes. Licenciada, tengo una duda. Están en el 589, pero también hay 3 más en el 590 que se refieren a cuando la mercadería ha sido recibida y no se o transporta. en el lapso que está de recibir la mercadería. Sí, a eso iba. Entonces, la ley establece, si nos vamos al 386, requisitos generales. Pero vayámonos al 589 y el epígrafe es otros requisitos. ¿Por qué otros? Porque ya tenemos los del 386. Pero ahora, ¿qué pasa si esas mercaderías se reciben, pero no se transportan en el momento de ser recibidas por el transportador o por el porteador o fletante? Entonces hay que irnos al 590 y ahí se cumplen 3 requisitos más. Hay que dejar establecido que fue recibida la mercadería para su transportación. Hay que indicar el lugar en donde se van a resguardar. Así es, Danilo. Y finalmente, el plazo fijado para transportarlas. Esos son 3 requisitos más. Pero, ¿qué pasa? ¿Siempre se van a cumplir con esos 3 requisitos? La respuesta es no. Los que siempre deben consignarse son los del 386 y 589. Y los del 590, sí y solo sí, cuando la mercadería es recibida, pero no es transportada en el momento de ser recibida. Solo en esos casos. Entonces, ahí tenemos esos requisitos. Y entonces ya tenemos la factura cambiaria, ya tenemos el conocimiento de embarque, ya tenemos la carta de porte. ¿Cómo se crean estos títulos de crédito? Dijimos, a la orden o al portador, en el caso del conocimiento de embarque y la carta de porte. Encontramos así
que ya se pudieron crear esos títulos de crédito, ya encontramos cómo van a circular. ¿Quién dijimos que decide la forma, de acuerdo a la ley de circulación, la forma en que van a hacer circular los títulos de crédito? El creador. Él decide si es nominativo, si es a la orden o si es al portador. En el caso de la carta de porte y el conocimiento de embarque, son títulos de crédito que se pueden crear a la orden o que se pueden crear al portador. Cuando decimos a la orden, es a la orden de persona determinada. ¿Qué relación hacemos de la carta de porte con contratos? Pues la carta de porte tiene relación con contrato de transporte de cosas vía terrestre. Si no le colocamos esa vía terrestre a la carta de porte, malo, porque está incompleto. Si no le colocamos contrato de transporte vía marítima al conocimiento de embarque, está incompleto. Entonces ahí tenemos esa relación contractual. La factura cambiaria con el contrato de compraventa mercantil al crédito, el conocimiento de embarque con el contrato de transporte marítimo y la carta de porte con el contrato de transporte de cosas vía terrestre o vía aérea. Entonces ahí tenemos esos contratos mercantiles y ahí tenemos esos títulos de crédito que nos están ocupando ahora. Muy bien. Vayámonos entonces a la necesidad que hay que satisfacer en el caso de tener esa gran cantidad de pares de tenis. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Ya llegaron a la ciudad, pero no vamos a ir a armar una carpa allá en el Parque de la Constitución, ¿verdad? Y ahí los vamos a guardar, porque nos van a sacar de ahí. Entonces, muy bien, Alan, necesitamos buscar y suscribir un contrato que nos permita el resguardo de esas mercaderías en un depósito, ¿verdad? En un almacén general de depósito. Entonces, ya nos vamos a los títulos de crédito que crean, Jesús, que emiten los almacenes generales de depósito. ¿Cuáles son estos títulos de crédito? Certificado de depósito. Muy bien, Luis. Entonces tenemos, pero antes de tener el certificado de depósito, tenemos que suscribir un contrato. ¿Cuál será? Yo me quedo callada esperando que ustedes lo digan, porque ya de eso hemos hablado. Licenciada, ¿puede ser un contrato de almacenaje de cosas? ¿Cómo le llamaríamos, cómo le denomina la ley? Ese contrato está en el libro cuarto. Todos los contratos que he mencionado están en el libro cuarto del Código de Comercio. ¿Cómo denominamos a ese contrato de almacenaje que dice Omar Daniel? ¿Almacenes generales de depósitos, será, licenciada? Ese almacén general de depósito es el lugar, es la persona jurídica que va a suscribir y va a crear esos títulos de crédito. Pero para suscribir esos títulos de crédito, para crearlos, necesitamos previamente de un contrato. ¿Cuál será? Eso es lo que van a hacer como consecuencia del contrato, Alan. Contrato de depósito liquido. ¿Qué depósito? De mercaderías. Ese depósito, y si es un depósito, ¿cómo se llama? Ese depósito de mercaderías. Prenda. No, esa es una garantía real. Ay, vaya que yo sé un poquito, si no, ¿qué haríamos? Ustedes me convencerían.
Usted no sabe un poquito, sabe mucho. Muchas gracias, Luis. Trato de hacer mucho con lo poco que sé. Eso es más adelante, sabe un Maite. poquito como nosotros. No, sí. ¿Un certificado, Lick? No, tampoco es bingo esto. Entonces, Eso sería un contrato de depósito en almacén general. algo por ahí, Fernando, pero hace falta. Entonces, váyanse a buscar ustedes en el libro cuarto, ahí me dicen dónde lo encontraron, porque yo no sé, el contrato de depósito mercantil. El libro cuarto está a partir del 669, para que no lo vayan a buscar por los primeros artículos. Estará en el de cosas fungibles. Por ahí estamos, cabal. ¿Dónde estamos? 714. 714, Melissa. Ajá. Bueno, vayámonos al 714. Yo ando por ahí algo lejos. Tenemos ahí sí, ahí empieza, ¿verdad? Que es depósito de cosas fungibles y no fungibles. Pero también hay un depósito bancario, ¿verdad? O depósito de dinero. Entonces, también hay un depósito colectivo de valores en la ley del mercado de valores. Entonces, por eso debemos hablar completo. Contrato de depósito mercantil. Así se denomina este contrato. Vayámonos al 717. Alguien que nos lea el 717, por favor. Artículo 717, almacenes generales de depósito, certificados de depósito y bonos de prenda. Serán depósitos en almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas. La existencia y operación de los almacenes generales de depósito se regirán por la ley específica y sus reglamentos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el contrato de depósito mercantil, porque si ustedes se van al libro cuarto, entonces, ¿de qué estamos hablando en el libro cuarto? De contratos, de obligaciones y contratos mercantiles. Entonces, aunque no me lo diga, aunque no me lo establezca expresamente el epígrafe, yo ya estoy en el depósito en almacenes generales. Entonces estoy en el depósito mercantil. ¿Dónde está el depósito mercantil? En el capítulo 3, es decir, que inicia en el 714. Pero para ver nuestro título de crédito, estamos en el 717. Certificados de depósito y bonos de prenda. Entonces, ahí estamos. Ya encontramos entonces que, para que dejen de adivinar, necesitamos un contrato de depósito mercantil para poderle dar vida, para que esté contenido ese contrato en el título de crédito. ¿Cuál es el título de crédito entonces? El certificado de depósito. El certificado de depósito, si ustedes recibieron un buen mercantil 1 y la teoría general de los títulos de crédito, hacemos referencia a que los almacenes generales de depósito, al igual que los bancos, los mercados, las bolsas de valores, etcétera, son instituciones auxiliares del tráfico mercantil. Entonces, los almacenes generales de depósito son eso, instituciones auxiliares del tráfico mercantil. Así nacen. Y entonces ellos son los autorizados de acuerdo a la ley para crear certificados de depósito y bonos de prenda. Encontramos a su vez que el objeto, el propósito de estos títulos de crédito lo encontramos en su significado. Es decir,
el depósito, custodia, conservación, manejo y distribución de las mercaderías ahí depositadas, ¿verdad? Puede haber compraventa, porque si van a remate, por ejemplo, también se encarga el almacén general de depósito, ¿verdad? Esto por cuenta ajena se realizará en esa negociación de esas mercaderías. Encontramos entonces que van a estar amparadas por el certificado de depósito y si es la necesidad, porque se crea como un título de crédito accesorio el bono de prenda, entonces va a ser utilizado cuando el depositante necesite un préstamo, necesite dinero para retirar las mercaderías depositadas en el almacén general y poderlas llevar al mercado para recuperar los costos y recibir las ganancias que le va a provocar esa negociación mercantil. Encontramos entonces que el certificado de depósito, ¿para qué sirve? Para amparar las mercaderías depositadas en un almacén general de depósito y fundamentalmente para acreditar la propiedad de las mercaderías. Para eso nos sirve el certificado de depósito. Finalmente, esas mercaderías se pueden pignorar. Es el gravamen de las mercaderías para constituir un derecho real de garantía. ¿Cuál es ese derecho real de garantía que nace al pignorar esas mercaderías? La prenda. Solo tenemos dos derechos reales de garantía en nuestro ordenamiento. ¿Cuáles son? Eso sí lo saben. ¿La hipoteca? Muy bien. El prendario, licenciada. Y la prenda. La hipoteca y la prenda. Muy bien, Gladys, la prenda y la hipoteca. Entonces, ahí estamos teniendo esa facultad para pignorar las mercaderías que ampara el certificado de depósito. Encontramos entonces que hay características especiales para el certificado de depósito. Ya dijimos su naturaleza jurídica, un título de crédito, pero más específicamente un título de crédito representativo y de tradición. Eso es nuestro certificado de depósito desde la naturaleza jurídica. Tiene características especiales. ¿Cuáles son? ¿Es un título concreto o causal? Es un título, ya dijimos, de posesión. Es un título, ya dijimos, de disposición. Y es un título de tradición. Entonces, ahí están las características. ¿Quiénes participan en el certificado de depósito? ¿Quiénes participan del contrato de depósito mercantil porque está inmerso, está incorporado en el certificado de depósito? El creador de ese título de crédito. ¿Quién es el creador? Dijimos. El librador y el vendedor. Pero aquí no estamos en una compraventa, estamos en un depósito, Domingo. ¿Quién será? El Depositario. Depositario. El depositario. ¿Y quién es el depositario? El propietario de la mercadería. No, él es el depositante. Almacén General de Depósitos es el depositario. El almacén general de depósito es el único autorizado por la ley para crear certificados de depósito y bonos de prenda. Muy bien. Entonces ahí tenemos los elementos personales.
ya tenemos al creador de ese título de crédito y ya tenemos al propietario de las mercaderías. ¿Quién es el creador? El librador, dicen ustedes. Muy bien. ¿Quién es el creador? El depositario. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el depositario? El almacén general de depósito. Miren, se los he dicho de 1000 maneras. Si no se les queda, pueden empezar otra profesión, a estudiar otra profesión. Entonces encontramos ahí el primer elemento personal, el creador, el librador, el depositario, el almacén general de depósito, todo eso que ustedes coloquen, cualquier sinónimo está bien. Y por el otro lado tenemos al depositante. El depositante, ¿quién va a ser en primer momento? El propietario de las mercaderías. Va a ser el tenedor de ese título de crédito en principio. Ahora bien, ¿hay requisitos? Sí. ¿Qué requisitos vamos a encontrar? Vamos a encontrar los requisitos del 386. Ya vieron qué necedad la mía. Los del 386. Por eso les pongo muy malo cuando no los responden, porque lo hemos dicho en clase muchas veces. Entonces tenemos ahí los requisitos generales 386, Código de Comercio. Pero también tenemos requisitos especiales, donde ya no busquen en el Código de Comercio porque ahí no los van a encontrar. Solo está el 717 y ahí no hay requisitos. Entonces vayámonos al artículo 9 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Y vayámonos al artículo 12 del reglamento de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Y ahí lo van a encontrar. Y cuando vean cuántos requisitos tienen que estudiar para crear el certificado de depósito, ya no se van a querer ir a la playa en Semana Santa. Encontramos entonces, ay, Elizabeth, yo estaría llorando. Entonces tenemos ahí en el decreto 1746 todo un abanico de requisitos. Ya nada que solo 5. Entonces a esos 5 vamos a colocarle los del artículo 9 y 12 del reglamento de la Ley de Almacenes Generales. Y nos va a dar el certificado de depósito. Finalmente, para crearlo hay una solicitud por parte del depositante con todos los requisitos que la ley establece que se debe de cumplir en esa solicitud para que el depositario le dé vida al certificado de depósito. Y entonces ya tenemos suscrito el certificado de depósito y el bono de prenda por parte del depositario. El certificado de depósito es principal, es indispensable. El bono de prenda es accesorio. Eso lo vimos en la clasificación, en la teoría general. Entonces, vamos a ver que el principal se debe de crear. Vamos a ver que el bono de prenda se puede crear o no, dependiendo si el propietario de las mercaderías o depositante necesita dinero en préstamo, sí y solo sí para un objetivo. Pagar el servicio de depósito en el almacén general y pagar impuestos que se deban de las mercaderías ahí depositadas y que están afectas a esos impuestos, ¿verdad? Y ahí se recuerdan de los almacenes generales fiscales y los almacenes generales no fiscales, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos el certificado de depósito y ya lo echamos a circular. Se puede crear como un título de crédito transferible o como un certificado de depósito no transferible. Y ya tenemos nuestro certificado.
vamos a ver que hay ahí los derechos incorporados, vamos a ver ahí que el retiro de las mercaderías puede ser total o puede ser parcial, si las mercaderías se pueden dividir en cantidades específicas. Los pares del tenis podría haber un retiro parcial o más de un retiro parcial. Y finalmente entramos a ver si el certificado de depósito fue cumplido en su obligación o no. Si es un certificado de depósito no atendido, pues entonces nos vamos a ir a ejercitar nuestra acción cambiaria, ¿verdad? O nos vamos a ir por otro mecanismo para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación, tal lo establece la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Vayámonos a ver el bono de prenda. Me voy a tardar como otros 3 minutitos nada más para terminar el bono de prenda. Encontramos que el bono de prenda es un título de crédito también representativo de mercaderías, representativo de un crédito prendario, ¿verdad? El bono de prenda es un título de crédito que obviamente, ya dijimos, es creado, es expedido por el Almacén General de Depósito a solicitud del depositante, que es el propietario de las mercaderías, que va a representar un contrato de préstamo con garantía prendaria. ¿Cuál va a ser esa garantía prendaria? Las mercaderías que el depositante o propietario de ellas ignora a favor del prestamista como garantía del cumplimiento de la obligación de pago del préstamo recibido por el prestamista de parte del propietario de las mercaderías. Entonces, ahí tenemos el bono de prenda, que es su naturaleza jurídica, un título de crédito, y un título de crédito representativo de un crédito prendario, representativo de mercaderías y un título de tradición también. ¿Qué características se cumplen en este título de crédito? Pues ya dijimos que todas las características generales de los títulos de crédito, aquellas que ustedes se repitieron la vez pasada, la autonomía, la incorporación, la literalidad, la legitimación, la circulación, el formulismo, la legitimación. Aparte de esas características, tiene una característica que es representativo, pero otra más específica, es un título accesorio. No todos son accesorios, pero este sí. Entonces, ese título accesorio se expide por el Almacén General de Depósito como una especie de anexo al certificado o adherido al certificado de depósito de que se trate. Y ahí se va a incluir, se va a hacer mención, se va a determinar la identificación del certificado de depósito que le da origen también, y de ese contrato que le va a dar origen, que va a ser el contrato de préstamo, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a crear? El Almacén General de Depósito, igual que el certificado de depósito. ¿Quiénes participan en el bono de prenda? Sí, ahorita termino, Josué Manuel. El creador del título, que es el Almacén General de Depósito. El deudor de ese crédito, que es el propietario de las mercaderías. Y el prestamista. ¿Qué requisitos se deben de cumplir? Los del certificado de depósito, y además del 386 y los del certificado de depósito, los que están incluidos en el artículo 12 del reglamento de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Entonces,
Al igual que el certificado de depósito, deben de ser creados en un papel de seguridad. Eso es muy, muy importante. Se crea, ya tenemos todo y vamos a crear los bonos de prenda. Algo muy importante es que debemos inscribirlos en el registro de bonos de prenda del Almacén General de Depósito, así como los certificados de depósito. Se crean entonces para su circulación. Aparece entonces la prenda porque se da el contrato de préstamo con garantía prendaria y entonces ahí se le da forma a la prenda sin desplazamiento. Eso es muy importante. Se crea como prenda sin desplazamiento. Y el pago es muy importante en el bono de prenda porque el propietario de las mercaderías debe obligarse y debe cumplir el pago del préstamo al prestamista. Si no, ahí están en garantía sus mercaderías. No tengan pena. Finalmente, si no es atendido el bono de prenda, se puede ir por dos vías. Una vía judicial a través de la acción cambiaria, 615, 630, en adelante 615, y 327, 329 del procesal civil y mercantil. Otro lado, en el Almacén General de Depósito, a solicitud del prestamista, por supuesto. Y entonces ahí tenemos terminada la obligación y el cumplimiento forzoso del préstamo a través del bono de prenda. Eso sería todo y hasta la vista la otra semana, porque todavía nos queda la otra semana de clases antes de la Semana Santa. Que tengan feliz noche todos y siempre es un gusto poder Feliz noche, Ligra. Igualmente para ustedes. Buenas noches, licenciada. Igualmente para ustedes, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Feliz noche. María. Gracias.